Bueno, y vamos a la línea telefónica, está Leopoldo Maldonado, él es periodista, director de Artículo 19, ya sabemos, es una organización internacional de derechos humanos que defiende la libertad de expresión y el derecho a la información, y vamos a hablar precisamente de eso, la agresión al gremio periodístico, pero sobre todo hablando de lo que pasó el viernes pasado acá en Vallarta contra la periodista Susana Carreño. Leopoldo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Pati. Muchas gracias por el espacio y un saludo a tu auditorio. ¿Cómo ven ustedes el tema que me parece desde el inicio, ¿no? Cuando la fiscalía dice, bueno, es que el móvil es un robo, incluso hoy el fiscal vuelve a reiterar que esa es la línea de investigación, pues no se reconoce del todo que sí hay una agresión directa contra la periodista. ¿Cómo ven el tema, Leopoldo? Pues es una estratagema recurrente por parte de las fiscalías y de los gobiernos, tanto federal como locales, para tratar de descalificar a priori, sin una investigación a fondo, el móvil periodístico como motivación principal de las agresiones. Lo hemos visto en todo tipo de casos, incluidos los asesinatos, incluso bajo una mirada sumamente revictimizante y criminalizante de las víctimas, Pati. Entonces, evidentemente esto es un guión recurrente, es lo que hemos llamado prácticamente el protocolo de la impunidad, para tratar de desviar la atención de las investigaciones hacia otros posibles vínculos o móviles y decir que las cosas no sucedieron por el trabajo periodístico y así descargar la carga política de los gobiernos. Así es. En este caso, ¿qué se tendría que hacer? ¿Cómo se tendría qué tratamiento debería darle la fiscalía, el tratamiento correcto, Leopoldo, para que pues se reconozca como tal? Porque sabemos cómo está la crisis en materia de seguridad en todo México. Las agresiones contra periodistas llevamos 12 en lo que va del año. Es decir, hemos visto que cada vez son más frecuentes este tipo de acontecimientos, lamentables, por supuesto, y no hay una protección real o estos mecanismos que muchas veces tienen los periodistas activos, pues no sirve de nada. Sí, yo creo que es un tema también de compromiso y de voluntad política para construir una estrategia nacional de prevención, de protección, de acceso a la justicia y de reparación del daño. Lo que pasa, Pati, es que el silencio es muy funcional para muchos actores políticos y muchos actores también con poder económico que se encuentran detrás de la violencia contra la prensa. En el caso de Susana, pues no podemos desvincular los móviles o las motivaciones políticas y económicas de su cobertura, ¿no? Ya ha sido ampliamente difundido que le dedicaba a desarrollos inmobiliarios y a otros movimientos extraños donde había confluencia de intereses políticos y económicos. Entonces, el silencio es funcional y es evidente que no va a haber una verdadera transición a la democracia en México mientras haya estos niveles de violencia contra la prensa. Es imposible la convivencia democrática con este tipo de violencia, estos tipo y niveles de violencia contra la prensa. Hoy México está por encima de Ucrania, un país en guerra, un país que está sufriendo una invasión atroz en términos de asesinatos de periodistas. México, que es un país que no está formalmente en guerra, es el país más letal para la prensa en 2022. Y estamos como si nada, y nuestra clase política como si nada. Y al contrario, justo como comentábamos, lo que buscan es descalificar a las víctimas y desvincular la violencia de la labor de las víctimas, que en este caso tiene que ver con el periodismo. Claro. ¿Qué se dejó de hacer de un tiempo acá, de los últimos años para acá, Leopoldo, para llegar a esto, para que estemos, sí, así como si nada, y pareciera algo sistemático que cada cierto tiempo matan a un periodista, una situación que me parece terrible, lamentable por donde se le vea, ha habido manifestaciones y demás, pero vemos como que las autoridades están anestesiadas ante esta situación? Están anestesiadas o les conviene el silencio, repito, porque aquí hay una confluencia de intereses y yo creo que también desde el propio periodismo amerita una autocrítica respecto a la labor histórica que no todos, pero muchos medios de comunicación han tenido en su relación con el poder y que eso ha generado cierta desconfianza social. Y es por eso que no se genera la movilización social que esperaríamos y que necesitaríamos en un país que aspira a ser democrático. Y si a eso le sumamos un discurso oficial
muy virulento desde el poder, tanto desde el Ejecutivo Federal como desde el Ejecutivo Estatal en Jalisco, pues evidentemente suma a la animadversión contra la prensa a nivel social, ¿no? Entonces, Claro. eso evidentemente es un incentivo para que se siga generando un clima de hostilidad y de violencia contra la prensa. Bien, pues Leopoldo Maldonado, periodista, director de Artículo 19, como siempre, una voz importante, reflexiones necesarias de escuchar para entender y dimensionar bien lo que está sucediendo con la prensa en México. Gracias, Leopoldo. Muchas gracias a ustedes, Pati. Un abrazo. Son las 7:53.